Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad, su generosidad. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien. Yo voy a iniciar el programa con una observación, dos observaciones del tránsito. Una de ellas es el de la ruta presidencial. Es entendible, comprensible, razonable, que el presidente cuando se va a mover, va de su casa, generalmente por las mañanas, va al Palacio Nacional, a su oficina, se le hace su ruta. Igualmente cuando regresa de allá o cuando tiene que salir a diligencia, que sale a la calle, algunas propias del cargo. Pero hay una queja de el tiempo largo de espera para que el presidente pase. Entonces, aquí no se había visto eso, porque, señores, el pueblo dominicano puede tener toda la incultura y todo lo que se quiera y toda la falta de educación y desordenado y somos sucios, porque también con los objetos que lanzamos a la calle tenemos muchísimos defectos. Pero a nosotros, como se dice, la costumbre hace ley, se nos acostumbró o se nos enseñó que las rutas presidenciales se respetan y que uno ya tiene que esas cosas aceptarla como una realidad y viene desde antes de Balaguer. Pero con Balaguer uno sabe que esas rutas fueron más, al menos más celosos fueron el cuerpo de ayudantes con esas rutas para Balaguer. Y es evidente que se usaban también armas pesadas encima de un jeep y bueno, y muchos militares se apostaban en las aceras y en los cruces de calles. Eso es correcto, es verdad. Pero uno sabe el nivel de compromiso y de responsabilidades de Balaguer, que no son las de ninguno de los gobernantes de esta época. Y ya eso lo hemos puesto bien claro aquí. Ahora, cuando Balaguer, cuando se hacía esa ruta y se impedía o se paraba el tránsito, era porque ya Balaguer venía prácticamente ahí, los motoristas venían adelante y van y avisan. Pero ahora yo veo que se está dilatando demasiado y la espera se hace insoportable para la gente y más, se ve hasta odioso, porque lo veo por primera vez en todos los años que he visto rutas presidenciales. Por primera vez veo que cruzan vehículos de la policía. Cruzan un vehículo como ya es una situación de que estamos en tiempo de guerra, en tiempo de terrorismo en República Dominicana, porque, señores, ni en los tiempos de Balaguer se hacía eso. Se pone un policía de tránsito que manda a parar. La gente respeta al policía aquí. Y siempre hemos respetado a los policías, de que los policías de tránsito mandan a parar en un cruzacalle porque el presidente va a pasar por ahí y la gente se para. Nadie osa pasarle al policía. En tiempos verdaderamente complicados en el país. No ahora, porque ahora no hay complicaciones para el presidente Abinader. ¿Qué responsabilidad ha tenido el presidente Abinader con hechos del pasado, de una historia tan convulsa como la que tuvimos nosotros en la República Dominicana? ¿Quién le puede hacer daño a Luis Abinader que no sea un loco aventurado dentro que quiera sonar, que quiera, qué sé yo, o algún narcotraficante, que esos son los nuevos ahora, los nuevos terroristas, porque antes no había eso? Entonces, que se puedan ver afectados, porque, bueno, la unidad contra las drogas está actuando en forma severa, limpia y tenaz contra el tráfico ilegal de estupefacientes. Bueno, solamente así.
pero eso cruzar un vehículo como que se ve tan de fuerza. Se ve eso como, diríamos, casi como cuartelario, qué sé yo. No creo que haya necesidad de eso, pero además el tiempo, repito, que cuando el presidente vaya a salir del sitio que esté, pase el motorista y que venga atrás del presidente. Pero si pasa el motorista y hay que esperar media hora o 15 o 20 minutos para que venga el presidente, entonces yo creo que hay que adelantar las cosas porque la gente se está molestando y que se lo digan a la presidencia o a la jefatura de la seguridad presidencial, quien sea. Otro hecho del tránsito, señores, siguen los tapones en las ciclovías. ¿Cuándo los bisoños del ayuntamiento se van a dar cuenta del error, de ese error garrafal, típico de la ignorancia y de la bisoñez en asuntos públicos? Que lo hemos señalado, porque yo no sé cuántas notas yo he leído en los periódicos, cartas de los lectores y de articulistas. Y yo recuerdo que hace mucho que yo hablé de eso, de la ciclovía. Yo creo que fui de los primeros que comencé a hablar de esas cosas, sin querer ponerme en sitio, diríamos, en asiento de primera fila con este caso. Pero hemos denunciado las facilidades que tienen las ciudades frescas de Europa, que tienen 2 meses. Imagínense ustedes cómo esta ciudad de San Petersburgo en Rusia, que a las 8 de la noche, a las 9 de la noche está el sol, a las 12 de la noche creo que el sol está ahí, aparece como si fuera, bueno, la ciudad iluminada, pero fría, fresco, y la gente camina. Entonces usted anda en bicicleta feliz. O usted anda en bicicleta en cualquier ciudad de Europa, usted está feliz porque la temperatura es fresca, excepto 2 meses, pero tiene 10 meses fresco. Bueno, incluso son tan fríos los otros que no se pueden andar en bicicleta, por la nieve y esa cosa. Pero en República Dominicana, con una temperatura de 32 y 33 grados, casi hasta las 6 de la tarde, ¿usted va a andar en bicicleta? No anda en la bicicleta. Entonces ahí anda la ciclovía creando unos tapones. Entonces a la alcaldesa y sus asesores que vayan a las 9:30 de la mañana a su parque iberoamericano para que vean el tapón de la Bolívar. ¿Causa de qué? De una ciclovía que nadie la usa. Usted no ve por ahí usted no ve un ciclista. Ahora usted ve motociclistas. Los motoristas que usan eso para adelantar a los vehículos. Que por cierto, en el iberoamericano, es que la bisoñez, es que yo no sé, entonces esta gente no escuchan a nadie, esa es otra. El iberoamericano es un parque que se puede decir es un parquecito ecológico, un parque que está bien poblado de árboles, bien arborizado, no reforestado, sino arborizado. Es un parque que está excelentemente bien cuidado, desde el que estaba como alcalde el señor Roberto Salcedo. Siguió Collado y ahora ha seguido la alcaldesa y siguen. El parque está muy bien cuidado. Creo que le dedican demasiado tiempo y recursos al parque y mantienen el parquecito muy bonito y muy bien. Pero le voy a hacer una sugerencia, señores. Si usted tiene un parque arborizado, un parque donde caminan centenares de gente, hacen su ejercicio por la mañana, de tarde y hasta de noche, ¿cómo es posible que ahora se hayan inventado barrer las callecitas del parque? Barrerlas con motores a gasolina, sopladores de la basura. Pero eso es una cosa increíble. El escándalo estruendoso, esos motores, más el humo contaminador. Entonces la gente camina y es con una molestia y un ruido enorme. Entonces, ¿para qué tienen las barrenderas? Ahí hay muchísimas mujeres que barren las callecitas, los contenes y las áreas verdes incluso, y se chapean. Bien, excelente. Pero eso se barren, lo barren incluso con canas secas, hojas de canas secas, la barren. Y es hasta sano, ecológico, barrerlo así, con escobas de ese guano que da la hoja de cana. Entonces, esas cosas, ¿quién es que administra aquello? Pero no hay una administración que entienda, parece, esas cosas. Los mismos árboles debieran ponerle sus nombres vulgares y sus nombres
en latín de los árboles que hay ahí para que la gente que vaya ahí, los niños, se puedan relacionar con la naturaleza y conozcan los árboles dominicanos, cómo son sus nombres, el palo de leche, el pecho de paloma, el guayacán, el pino caribea o el pino occidentalis, qué sé yo, por poner algunos ejemplos, la guásima o el bambú, pero que la gente y los niños que vayan ahí sepan cómo se llaman nuestros árboles. Y se les señaliza ahí, eso con una simple asesoría del jardín botánico van o del medio ambiente y le hacen ese trabajo, pero parece que ahí los administradores son como buenos como este de la dirección de embellecimiento. Señores, el nepotismo y la ignorancia por un lado, pero además también la corrupción y esas cosas, esos deberes partidarios tan... Oiga la excusa del director de embellecimiento. Una dirección general que uno no sabe para qué existen esas cosas. Porque obra pública tiene, los ayuntamientos de todos lo tienen. Entonces inventan esas cosas para fines de facilitarle la vida a muchísimos zánganos. Porque imagínense el salario que debe tener. Usted sabe lo que es el salario de un subdirector, pero varios, deben tener 5 o 6. De una dirección general de embellecimiento, vaya usted a ver, la dirección es de chapeo de aceras y áreas verdes, chapearla. Eso cobra 175,000 pesos un subdirector de esa dirección de aduanas, porque es una dirección general como la de aduanas, la dirección general de impuestos internos. Ustedes se imaginan una cosa igual. Eso maneja casi 300 millones de pesos botados, como se dice en lenguaje coloquial. Entonces viene este señor y nombra como 8 o 10 personas que son de su clan familiar, porque él dice que esos son los primeros adeptos políticos que ellos consiguen. Un político en su zona de una vez lo primero que hace es captar a sus familiares y que si le dan un cargo es para ayudarse todos. Lo mismo que dijo la señora Josefa Castillo. Esa es la Superintendencia General de Seguro. El mismo concepto del director general de embellecimiento, pero eso no es solamente el mismo concepto de ellos dos. Es el mismo concepto PRDista de manejar el Estado. Y que siguió con el PLD, que viene también el PLD, es una vez también de dónde venía el PLD. La extracción del PLD era del PRDismo. Entonces, esas cosas, uno a veces dice, pero ¿y por dónde que vamos? ¿Para dónde que vamos? Esta bisoñez y todo este oportunismo, y bueno, y no van a aprender. Lamentablemente no van a aprender. Bien. Ayer yo leí un artículo de Monseñor Castro. Y Monseñor tiene el mismo criterio que nosotros. Él escribió, Monseñor Castro, Jesús Castro Marte, que se llama Monseñor, aporte a la mesa de trabajo en torno al alza de los precios de los alimentos. Él le hace sugerencias a la mesa de trabajo, que es la que está buscando las salidas a tratar de vencer este proceso momentáneo de inflación, como lo han señalado los técnicos. Esa mesa que ha recibido muy buenas observaciones, principalmente la de Valdés, que fue la más pragmática de la que hemos oído. Porque esto Valdés decía, miren, esta inflación es momentánea, transitoria. Esto es producto de ese crecimiento, de ese aceleramiento que tienen las grandes economías desarrolladas, que han despertado del problema de la pandemia. Pero, por ejemplo, fíjense, el petróleo ha subido un 92%, esto, no hay duda que un petróleo a 74 no fue lo que planeamos, que lo planeamos en presupuesto a 45. Vamos a llevar, decía Valdés, vamos a llevar los cálculos en aduanas, arancelarios, a los niveles de prepandemia. Antes de la pandemia, traer un furgón de China tal vez costaba 6 o 7 mil pesos, 8 mil pesos.
Pero ahora traerlo, el mismo furgón vale 12 o 13 o 14 mil pesos o 12 mil pesos. Entonces, eso encarece los productos y las materias primas que vienen para productos terminados o productos a terminar. Decía Valdés también que esos cálculos se pueden hacer también para los seguros y otros gastos y costos que tienen los importadores. Y que eso sí va a haber inmediatamente, eso tiene un efecto inmediato en la bajada brusca de los precios. Y eso está clarísimamente expuesto. También Valdés propuso lo de aumentar las ayudas sociales a grupos vulnerables, muy vulnerables. Y eso también, porque eso le da capacidad de compra y de mejor subsistencia a las familias más humildes. Monseñor Castro ha querido hacer un aporte también, Jesús Castro Marte. ¿Y qué planteó? Por eso me llamó la atención. Lo mismo que yo estaba planteando aquí, que hice muchos planteamientos, hoy me he mantenido haciendo esas sugerencias. Él habla del análisis de costo, analizar los costos de producción, porque los productores muchas veces se benefician. Entonces hay que saber lo que cuestan las cosas. ¿Por qué? Porque él dice, aumentan un 2, un 3% en el exterior a una materia prima y aquí le ponen un 25, un 30. Entonces esas cosas son, por eso era que yo decía, vamos a hacer análisis de costo, costo-beneficio, para saber qué es lo que gana cada quien y entonces poder tomar medidas. Esa misma mesa de trabajo podrá decir, no, espérense, miren, pero el nivel de intermediación está muy alto, el costo de producción está muy alto ahí, porque ustedes le están aplicando como si fuera una devaluación monetaria, y precisamente fue lo que dijo Valdés, no hay presión ni monetaria ni hay presión fiscal. Entonces todo lo que hay es un asunto de costo de flete, costo de transporte, como se llama también, costo de seguro, esos gastos financieros, después también incrementados por esos precios, los gastos de petróleo, por ejemplo, que ha subido muchísimo y que eso tendrá que bajar. Pero Castro Marte plantea lo mismo que nosotros. Yo felicito a Monseñor Castro. Dice, costo de combustible, negocio que ha dejado muchos millonarios por las exoneraciones de impuestos. Fue muy fuerte también. Costo del dinero, la banca que expolia, dice, con ganancias extraordinarias, con las tasas pasivas. El Banco Central tiene una tasa de un 3%. Pero entonces vaya usted a ver cómo prestan los bancos y buscan subterfugio para la forma de que sacarle el dinero a uno. Y entonces salen a tasas muy caras. Es verdad, esas cosas también hay que analizar de manera exhaustiva. Esas cosas que era lo que yo planteaba aquí, lo he planteado de muy buena fe también para saber los aumentos en los precios de los productos de la primera necesidad. Bueno, entonces Castro Marte, que no es solamente un buen monseñor, un buen príncipe eclesiástico, sino también un hombre de ideas económicas también muy claras. Bien, señores, el Banco Central, hoy hubo una rueda de prensa por el señor gobernador Héctor Valdés Albizu, y yo me voy a permitir, luego de la pausa, leer algunas conclusiones de esa rueda de prensa sobre el estado de la economía dominicana al mes de mayo y durante el semestre en que estamos de enero a junio. Así que después de la pausa venimos con las notas, los informes del Banco Central. Bien, como prometimos, señores, hoy la gobernación del Banco Central llevó a cabo una rueda de prensa que ya se hace mes tras mes. El señor gobernador expone
cifras muy honestas y consistentes sobre la economía. Y hago hincapié o hago énfasis en consistentes y honestas, porque muchas veces hay gente que piensa que las cifras se cosmetizan, que se le hacen arreglos y que se acomodan y esas cosas, y eso no es así. Probadamente está ya que los organismos internacionales monitorean nuestra economía. No es verdad que al Fondo Monetario Internacional, ni al Banco Mundial, ni a la CEPAL, ni a ninguna de esas instituciones usted le va a meter gato por liebre, porque tendría que ser bajo el amparo quizá del soborno. Y esas cosas son gravísimas y usted no va a pensar que la República Dominicana va a sobornar a un funcionario del Fondo Monetario Internacional para que le dé el visto bueno a algo que no está bien. Para cuando explote la cosa, entonces se va todo el mundo por el mismo sumidero. Eso no se ve, eso es imposible. Porque la gente mide las cosas como si fueran todo en el mismo nivel. O sea, si hay corrupción en un estado aquí, en este lado del estado, ya todo el estado está corrompido totalmente. No es así. Por eso hablo de cifras consistentes y honestas. Hoy, la gobernación del Banco Central ha señalado que la economía dominicana registra un crecimiento interanual de 21.2% en mayo de 2021, acumulando una variación de 13.4% para los primeros 5 meses del año. Es decir, en los 5 meses el promedio ponderado es 13.4. Una economía que está en cero, o no en cero, pero muy cayó a un menos 29, señores. En marzo del año pasado estaba en menos 29. Un desplome realmente total de la economía por el asunto de la pandemia. Y hoy estamos creciendo 13.4. Es decir, hay que pensar que nos hemos recuperado 13.4 más 29. Señores, es 42, porque salir de 29 y luego crecer 13 es salir un impulso de 42%. Y eso es muy significativo, muy positivo. Entonces, ¿cuáles sectores tuvieron ese comportamiento de crecimiento? Dice así: en relación a mayo de 2019, el banco, en vez de medir el 20 y el 21, porque el 20 fue un año tan anormal, que prefieren medir el 19, que fue un año normal, con el año 21, que es el año de la recuperación. Y en esa medición, nosotros hemos crecido 4.7% por encima de lo que había pasado en el 2019, siendo un año normal. Este año ha tenido un comportamiento de 4.7% por encima de aquel año normal en mayo. Es decir, el banco ha sido honesto con eso, ha querido medir la economía con respecto al año 2019. ¿Cómo se avalan esas cosas? 390.948 pasajeros no residentes, es decir, turistas, vinieron al país. Una proporción de 74.1% respecto a los 527.000 no residentes recibidos previos a la pandemia en el mismo mes de 2019. Señores, fíjense bien, 390.948. Es decir, estamos hablando de 100 y pico de mil menos que el año normal de 2019. Entonces, la tasa de política monetaria se sitúa en un mínimo histórico de 3%. El programa de provisión de liquidez asciende a 215.000 millones de pesos, es decir, casi un 5% del Producto Interno Bruto. Se facilitó en préstamo al sector productivo del país. A la fecha se han canalizado 196.285 a empresas y hogares a través de unos 90.000 nuevos préstamos,
refinanciamientos y reestructuraciones de deuda. El crédito al sector privado en moneda nacional creció a un 8.6% de forma interanual. En el mes de mayo, uno de los más altos de América Latina y significativamente superior a la mediana regional de 3.1%. Inflación acumulada se coloca en 3.36 en enero-mayo y en 10.48 interanual con respecto al año anterior. Esa es la inflación que dice Valdés, el Banco Central, que es transitoria y tenderá a la baja y que terminará en 4 más o menos 1% o 5%, que es la meta que se ha propuesto el Banco Central. Porque ya hay factores que comienzan a dar aviso de que las cosas van a comenzar a bajar y ya los commodities, maíz, soya han bajado, están bajando. Los aceites, las grasas, las pastas de grasa para la extracción de aceite y están bajando algunos artículos. Ya el petróleo está a 72 hoy, bajó $2. Pero uno sabe las fluctuaciones que hay con el petróleo, por eso tenderá a la baja también, tendrá que bajar un poco más porque esos son niveles que están muy altos para la situación del mundo. Entonces las remesas, señores, 933.8 millones de dólares. Crecieron 46.2% en mayo para alcanzar un acumulado de 4.393 millones de enero a mayo del 2021. Y si uno se pone a ver, aquí recibíamos 6.000 millones de remesas y ya tenemos 4.393 a mayo, a los 5 primeros meses. Imagínense ustedes, el año pasado subimos mucho las remesas porque Estados Unidos ayudó mucho y esas cosas contribuyeron a que la gente enviara dinero. Pero este año las cosas van muy bien. Para el cierre del presente año 2021 se espera que la inversión extranjera alcance unos 2.925 millones de dólares. Es decir, esas son cosas que no son pronósticos, porque yo decía ayer, señores, el Banco Central, ya Valdés sobrepasa la meta de hablar, de pronosticar. Yo diría que es más de diagnosticar. Es diagnóstico más que pronóstico, por la experiencia que esta gente tiene y además por la consistencia de que sus cifras se cumplen y por encima incluso de lo previsto. Crece la economía, se manejan los recursos, las remesas, la inversión extranjera, el turismo ha ido manejándose ya, despertando, las reservas de divisa históricas están en 12.545 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que esos son 7.6 meses de importaciones. Esos datos del Banco Central son demoledores. El peso dominicano, en vez de devaluarse más, lo que ha hecho es fortalecerse en 2.1%. Por eso está la divisa a 56. Ayer me compraron dólares a 56, un dólar que andaba a 58. Te lo compran a 56 los bancos y te lo venden a 57 con qué sé yo cuánto. Es decir, que el peso dominicano se ha apreciado un 2%, 2.1% según señala el Banco Central. Entonces, para 2021 se registrará una expansión entre 8 y 9% de forma conservadora, dice el Banco Central. Es decir, que la economía podría crecer a un 8%. Y eso es realmente muy bien. Las aduanas han tenido recaudaciones históricas, señalaba Valdés también. Entonces, el banco, y hay mucho optimismo con eso, el gobernador lo expresaba, porque en conversaciones con el presidente Abinader le ha confirmado que se tendrá o va a reactivar, el gobierno va a reactivar el gasto de capital, que es muy importante, ese gasto de inversión que ha estado muy restringido, unos datos de 67% había caído el gasto de capital, la inversión del Estado. Entonces cuando el Estado invierte, cuando el gobierno invierte en obras públicas y esas cosas, ese efecto multiplicador y de crecimiento
para la economía es un motor, una locomotora, activa las actividades, valga la redundancia, las actividades económicas. Entonces, el presidente, conversando con el gobernador Valdés, han llegado a esa conclusión de que el gobierno va a hacer una fuerte inversión de gasto de capital y esa cosa acelerará el crecimiento y la demanda de bienes y servicios de la economía nacional. Y eso está muy bien. Ayer nosotros hablábamos de esa obra de Nagua. Una obra que uno sabe las oscuridades y las obscenidades que se dan en obras como esa. Nosotros teníamos la duda de que esa obra, dada así, tenía sus bemoles, como dicen, tenía algo. Y la adjudicación, que la tiene el señor Gomedía, una empresa del señor Gomedía, le adjudicaron el famoso malecón de Nagua, que nosotros seguimos diciendo que eso es una idea absurda de quien la pensara, teniendo la provincia o el municipio obras más prioritarias que esa. Pero cuando se ejercen gobiernos populistas y gobiernos muchas veces, por ejemplo ese gobierno de Leonel Fernández. El gobierno de Leonel Fernández fue un gobierno que tuvo que aceptar muchas cosas, muchas peticiones, muchas obras propias del momento político que se vivía. Entonces muchas veces un gobierno así como el de Leonel Fernández no podía darse el lujo de planificar mucho y atender más los reclamos, muchas veces fuera del contexto, fuera de las posibilidades presupuestarias, económicas, o de la planificación del desarrollo mismo, para atender reclamos inmediatistas de sectores poblacionales, urbanos o rurales y viceversa. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Leonel Fernández, hasta el 2012, las elecciones aquí era cada 2 años. Entonces un gobierno no quería verse expuesto a perder unas elecciones por falta de ¿qué? De que, bueno, Nagua está pidiendo el malecón, pero hay que hacer la presa. Ah, no, pero vamos a hacer la pequeña represa, se le hizo en el 2006 la pequeña represa de Boba para 800 kilovatios. Ya esa es una respuesta. La grande la vamos a dejar, que son 25,000 kilovatios, porque ya hicimos la pequeña. Pero entonces vamos a complacer a Nagua haciéndole el malecón, porque así ganamos el voto de Nagua. Entonces, del gobierno de Leonel Fernández hay que entender la realidad, los pretextos y el contexto en que se tenían que atender ese tipo de obras. Repito, por el asunto, no de la reelección nada más de Leonel, que hubo reelección en el 2008, sino por el nivel de elecciones que cada 2 años. Entonces no podía arriesgar que su partido perdiera la mayoría congresual por no atender un reclamo de una población, aunque estaba fuera de lo planificado o de lo presupuestario o de lo prioritario incluso. Y se atendían esas cosas. Lo excuso. Lo puedo excusar porque elecciones en el 2006, 2008, 2010, 2012, eso es terrible para la economía y para los gobiernos. Es terrible, no resiste. Ahora Danilo Medina, que tuvo solamente una sola elección, su reelección, 4 años después, navegó 4 años tranquilo, sin presiones, en un mar tranquilo, sin presiones. Entonces ofreció esa obra, como yo decía ayer, y no atendió a nada de eso, pero tampoco le hizo el malecón. Ese malecón quedó ahí. Y miren a quién le adjudicaron el malecón. No directamente este gobierno lo que debió haber hecho era revisar esa obra. Entonces Gomedía la tiene porque la obra se la entregaron a un amigo del gobierno de Leonel Fernández, un señor apellido Soria, tenía la obra. Él decidió traspasarla a este señor. Imagínense ustedes todo ese tráfico de influencia y de obscenidades y de oscuridades en esas transacciones dinerarias. Pero esa obra se fue encareciendo por un trabajo muy bien hecho, una investigación que hizo el periódico Diario Libre. Y la obra, la primera de esas modificaciones, le agregó 757.9 millones de pesos.
luego 164 millones en una segunda y 235.6 a la tercera, variando el monto original de 492 millones a 1.650 millones. Ahora vale 2.700 millones. Y dice que no, ya no le van a aumentar un peso más. Y que el presidente Abinader dijo que si cuesta 100 es 100. Presidente, usted se va a acordar de lo que estamos diciendo. Esa obra ya está dañada desde que se inició porque está perniciosamente adjudicada, manejada y esa construcción ya no es segura. Hagan sus cosas claras para evitar mañana que tengan que salir a relucir cosas como la que estamos viendo contra los funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina Sánchez. Vamos a la pausa. Siempre yo, Manuel Fermín, valga ese yoísmo del que a veces hago gala, siempre he repetido dos expresiones que son para mí emblemáticas. Una de ellas, proverbial, por venir de Salomón, el sabio Salomón, es el Salomón de los Salomones, como se ha señalado. Por su sapiencia, su sabiduría y sus expresiones tan sentenciosas. Los bienes mal adquiridos no son de provecho. Ese es uno de los proverbios de Salomón, señores. Eso son cosas terribles. Y fíjense cómo anda la gente. Alborotado por todo eso. Nada más por la corrupción, el dinero. Ese afán inmoderado del dinero. El robo público. Y daña todo, el dinero, el excremento del diablo, todo lo daña. La gente con la corrupción y van los cargos públicos y creen que y se ponen locos. Ay, yo me acuerdo. Y todas las ofertas que le llevan. Y mira fulano, y siempre, como yo decía, ustedes lo que son, no son amigos de Manuel Fermín, ustedes son amigos del cargo. Porque es que son amigos del cargo. Cuando uno dejaba el cargo, más nadie te buscaba. Tú apestabas. Ni olía. No apestaba, no, tú no olías, porque cuando tú apestas, por lo menos hiede, y entonces la gente, bueno, tú lo ves que te saca el cuerpo. Bueno, terrible. La otra, la historia a la callada se venga, señores. Miren los casos que están, miren el martirio del PLD. Oh, PLD, cuántas bellaquerías se han cometido en tu sagrado nombre. Esa obra de arte de Juan Bosch, de ese genio político de Juan Bosch, su filigrana. Y miren dónde ha terminado por ese deseo inmoderado de poder, esa generación voraz de vividores que se llevó esa obra de Juan Bosch, se la llevó a un albañal. Jean Alain Rodríguez. Yo decía ayer no, desde el mismo día de que se detuvo este joven en el aeropuerto y dije, doña Miriam Germán tiene que hacer una rueda de prensa y explicar eso, porque ella no dio esa orden de parar a ese señor en el aeropuerto. Entonces, Miriam no hizo la rueda de prensa, pero hizo un acto que le enaltece y me complace, que no hiciera la rueda de prensa, pero hizo una carta pública diciendo que ella no estaba de acuerdo con ese asunto de la alerta que se levantó y que eso es ilegal y que eso va en contra del proceso de los derechos que tienen los ciudadanos y que no se le puede hacer eso a una persona, impedirle el derecho de tránsito. Y que ella no se iba a prestar a esa acción indebida, incorrecta, inconstitucional. Y eso le enaltece. Y eso está muy bien. Desde luego, tiene que castigar a quien hizo
eso si es que lo hizo, no como un error, yo voy a decir lo siguiente, eso no se puede considerar como un error, vamos a decir, procesal, porque primero el señor no estaba procesado, pero no ese concepto de que usan los abogados, del error procesal, que un abogado se puede equivocar, no presentar qué sé yo, un documento, una cosa. No he visto así, sino un error cometido por un subalterno que, conociendo la alerta, pero no es legal la alerta, porque la alerta no es legal, pero es una costumbre, parece, que se ha arraigado en esa costumbre, diríamos, despótica del país, pero bueno, se usó. Y parece que algunos subalternos, que ella tiene que identificarlo y castigarle, y prometió que habrá sanciones, fuera quien fuera, y viene la Yerenice o fuera Camacho, porque uno oye a los voceros, por ejemplo, un vocero del PLD diciéndole lambones, pero resulta que eso eran empleados de ellos también. Entonces, cuando ellos estaban ahí, Yanalán hizo todo lo que hizo, y hoy la historia le está cobrando. Entonces el vocero se quedaban callados y defendían al PLD y defendían a Yanalán y al procurador y a la procuraduría y defendían a esos fiscales, a Jenny y Berenice, la defendían cuando trabajaba para Domínguez Brutus o cuando estaba Radamés Jiménez, quien fuera que tuviera ahí el PLD. Y Camacho con esos güeyes fue que ellos araron también. Eso lo encontró ahí Miriam Germán. Miriam no lo llevó, ella lo encontró ahí a los fiscales. Entonces, son unos lambones. No. Ahora, si cometieron el error de la alerta, tienen que pagar una sanción, pero no es que un error procesal, un error de que es una prueba contra la prueba o contra un proceso que se está llevando a cabo. No, es verdad que no estaba procesado, el hombre no tenía una orden de conducencia, no tenía una orden de juez, y bien. Pero ya hoy el hombre está preso. Y está preso por una acusación de lavado de activos y corrupción de bienes públicos, cohecho, dilapidar los bienes públicos y robárselo entre él y un grupo de gente. Están acusados ahí y ya hoy hay una operación en pie que se llama Operación Medusa. ¿Qué dice el PLD? Que la persecución política, lo que siempre nosotros dijimos, que eso era lo que eso venía. El sofisma como escudo de la persecución política. La apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, eso es lo que nos conviene. A eso fue que jugaron. Tantas advertencias, pero cuando estaban con el poder o martilleando, entonces no hacían caso a los señalamientos que se le hicieron, porque ¿dónde estaban los líderes del PLD y dónde estaba Yanalán cuando los casos de Odebrecht aquella ronda de apresamientos que hubo cuando el caso de Odebrecht? ¿Dónde estaban? Muertos de la risa. O cuando él y Danilo Medina, en forma perversa y con risa sardónica, el propio Danilo Medina, se reía de la trampa o de las acusaciones que le hicieron a Miriam Germán. ¿Dónde está el valiente de Danilo Medina, que estaba ahí con su carita de yo no fui, con esa sonrisa sardónica, repito? ¿Dónde estaba el jefe de Yanalán ese mismo día que interrogaban a Miriam? Hoy deben estar muy preocupados. El propio Danilo Medina debe estar preocupado porque está en un hilo. Y yo lo he dicho, ahí hay una querella que si Miriam Germán la mueve esa querella, al día siguiente está Danilo allanado y preso. Esa es la pura verdad. Entonces, ahora las acusaciones de que la persecución política. ¿Por qué? Por ese error, el error o la conducta errática de un personal subalterno que llamó al aeropuerto y que el aeropuerto, el DNI, que diga ya quién fue que dio la orden. Ellos tienen que saberlo porque no es verdad que a un guardia le va a llamar a nadie a decirle tal cosa. Mire, para un guardia atender eso de un civil tiene que ser muy claro la persona que está hablando. O sea, eso es una conexión que había ahí de esas alertas, eso estaba cuasi legalizado. Y el que la usó, tal vez la usó no como un mecanismo, diríamos, vulgar de poder, sino como una
costumbre que había ahí en la Procuraduría de hacer eso. O esos subalternos que ya teniendo conocimiento del el expediente que le venía a Jan Alain se adelantaron. Y eso realmente Miriam lo aceptó como un error, cosa que le enaltece a Miriam Germán una vez más, porque no está escondiendo, ni tapando, ni amarrándose, ni atándose, ni ocultándose en una endija para tapar. No, está diciendo con voz clara y de frente al sol, admitiendo que fue un error. Y realmente fue un error, vamos a llamar un error en el proceso, no un error procesal, sino en el proceso, un error. Para tal vez limpiarlo un poco, como yo decía ayer, que esas cosas pasaban porque no había hombres como procuradores como Anay Boní Guerrero. Yo ponía el caso de Anay Boní Guerrero. Pero yo pongo el caso también de un jurídico, un consultor jurídico como el señor Díaz, de Barahona. ¿Cómo era que se llamaba él? El abogado que fue consultor jurídico de Joaquín Balaguer. Bueno, a veces no me puedo acordar de todo. El hermano es Maneco, pero no me acuerdo. Don Polibio Díaz. Yo recuerdo que a Polibio Díaz, una vez, estuvo muy caliente el tema de la colegiación del periodismo. Que todo el que fuera periodista, el que quería ser periodista, columnista de un periódico, usted fuera médico, ingeniero, y usted quería escribir en un periódico, usted tenía que pertenecer al colegio de periodistas. Eso fue un planteamiento que se hizo. Pero eso trajo una lucha entre periodistas de verdad, como Germán Ornes, y creo que Rafael Herrera. Entonces defendían el derecho de que el periódico no necesariamente usted tenía que estar sindicalizado para ser periodista o para ser columnista, tenía que estar en un sindicato de periodistas. Eso no era obligatorio. Y eso trajo una pugna que, bueno, un combate de periodistas y de comunicadores para la época. El consultor jurídico, creo, del Poder Ejecutivo era don Polibio Díaz. Y alguien le preguntó a don Polibio, ¿usted cuál es su opinión sobre esta litis que tienen los periodistas ahora y el colegio? Y ese caballero, yo me acuerdo haber leído que dijo, mire, discúlpeme que yo no le pueda dar una respuesta, pero yo no he leído. Realmente no he leído la litis, no he leído el problema, no tengo conocimiento cabal del problema. Oigan bien, un hombre que sabía uno, que ese conocía no el pensamiento de los demás, el pensamiento de los actores, lo sabía ese señor don Polibio Díaz, porque era un hombre de extraordinaria capacidad y de extraordinaria experiencia. Pero esos eran los hombres que tenía Balaguer para sus excusas. Entonces yo decía de Anay Boní que eso fácilmente se subsanaba con una salida de que Jan Alain, tú no puedes salir porque tú le pediste al presidente que te cuide, entonces no te podemos dejar que te vayas, porque solo te pueden agredir, te pueden hacer daño y por eso te estamos cuidando. Una excusa para subsanar el error. Pero bien, esos son errores que se cometen por un exceso de celo, por un exceso también de incondicionalidad jurada a la misma Miriam y al trabajo mismo suyo. Usted se puede influir con cosas que son irrazonables desde el punto de vista de lo legal y de lo constitucional y esas cosas, pero son prácticas toleradas, vamos a decir, en esos. Bueno, entonces, eso es lo que ha pasado. Esta gente están detenidos, acusa de corrupto a Jan Alain, Operación Medusa. Apresan 4 de sus exfuncionarios y buscan a otros, todos acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos. Es decir, el señor Jan Alain, ahí está, hoy, y decíamos que raro que Jan Alain, un hombre con tantas observaciones y tantas reclamaciones que habían contra él y que no había ninguna señal ni siquiera de investigar a este señor. Pero así es la historia, que a la callada se venga. Mañana, miércoles, será otro día que vamos a seguir con estos temas,
porque ya hoy el tiempo se me agotó. Así que gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.